Hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios porque podemos iniciar un nuevo año. Sean todos bienvenidos. Voy a hacer una lectura en Filipenses 3, de los versículos 13 y 14. Dice así: No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Damos gracias a Dios porque estamos iniciando un nuevo año. El Señor nos permite estar aquí con bien. Es de gran gozo, gratitud, el poder reunirnos como familia, el poder alabar su palabra, el poder escuchar su mensaje. Y como dice su palabra, no lo hemos llegado, pero seguimos con esa mirada, avanzando hacia la meta. Y ese es el propósito de este año, hermanos, el poder seguir buscando a nuestro Dios en este día, en este año, que podamos, que nuestra prioridad sea Él, alabarle, buscarle y predicar su palabra. Vamos a orar para iniciar. Señor mi Dios, gracias te damos en esta hora porque podemos estar aquí en tu presencia. Gracias mi Dios porque nos das un año más de vida. Gracias Padre porque tú no nos dejas, no nos abandonas, tú nos bendices grandemente. Gracias Padre Santo. En tus manos nos ponemos, Padre, ese culto ponemos en tus manos, Padre, que tú seas quien guíe cada coro, cada lectura, que todo lo que se haga sea para alabarte y honrar tu santo nombre, mi Dios. También ponemos a tu Hijo, Señor, a que va a exponer tu palabra, Señor, que tú lo uses, Padre Santo, que le des palabras sabias, palabras entendibles, mi Dios, que Él transmita tu mensaje, mi Dios, y que nosotros podamos no solamente ser oidores, sino también hacedores de ella. Gracias, Señor, por todo, incluso Jesús. Amén. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Todos oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. En esta reunión Cristo está. El acometido está, donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. En esta reunión Cristo está, el acometido está, donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alabaré, alabaré, alabaré
ver a Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen, Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 Génesis capítulo 1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el primer día. Y dijo Dios, que exista el firmamento en medio de las aguas, y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo, y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el segundo día. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el tercer día. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el cuarto día.
Y dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas, y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos, y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche, y llegó la mañana, ese fue el quinto día. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno, y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios porque hemos empezado un año más que Dios nos ha permitido vivir. Estamos iniciando este año 2021 y es importante empezar con nuevas fuerzas sirviendo a nuestro Dios. Es importante que reflexionemos en muchas cosas que hemos vivido durante este año que ha pasado, pero que ahora podemos hacer ese análisis y poder entrar sirviendo a nuestro Dios de la mejor manera posible. Y en este día vamos a empezar a reflexionar sobre el primer libro de la Biblia, que es Génesis, ¿sí? Entonces este primer libro vamos a estar haciendo algunas reflexiones durante estos tiempos, estos meses que estamos empezando. Así es que yo les animo para que en sus hogares puedan leer este libro muy importante para que nosotros podamos entender mejor a la palabra de Dios. Así es que el libro de Génesis es el primer libro de la Biblia y forma parte del Pentateuco o libro de la ley de Moisés. Así es que este es el primer libro que consta del Pentateuco, y el término latino que podríamos decir que es Génesis significa origen. Entonces en las escrituras hebreas, Génesis es el primer libro de la ley o de la Torá, y es un título que es simplemente la primera palabra compuesta de la palabra Bereshit, que significa en el principio, ¿sí? Entonces Génesis es el comienzo, origen o en el principio. Génesis narra para nosotros los comienzos del universo, la historia humana, la civilización, el pecado, la salvación, el sacrificio, el matrimonio y la familia. El autor de este libro de estos 4 libros, estos 5 libros del Pentateuco, en el cual es parte de Génesis, se le atribuye a Moisés. Sí, el autor, al que escribió estos libros, se le atribuye a Moisés. Sí, y entonces por esa razón, los 5 libros del Pentateuco, el cual el Pentateuco quiere decir los 5 rollos, que Penta es 5 y Teucos es un estuche o un rollo donde se guardaban en cierta forma los rollos de la ley. Por eso se le llama el Pentateuco o los 5 libros de la ley.
Por supuesto, Moisés no vivía cuando Dios hizo toda la creación. Moisés no vivía, pero a él le fue revelado por medio de Dios o del Espíritu Santo para poder escribirlo. Y vemos también en las Escrituras en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Jesús le atribuyó a Moisés que él escribió los libros que se le asigna. Por eso él decía la ley de Moisés. Y esto es suficiente autoridad para nosotros. Entonces, el propósito de Génesis es para decirnos de manera clara y definida que Dios creó todas las cosas de manera directa. Todo el universo organizado fue traído por la existencia del Dios todopoderoso y omnisciente, que es el Dios creador de todo el universo. Pero también Génesis fue escrito para registrar el comienzo de muchos otros elementos que existen en nuestro mundo en la actualidad. Se registran los comienzos de cosas tan importantes como el matrimonio, los lenguajes, las naciones, el pecado y el culto. Y también es contar cómo Israel fue escogido a través de Abraham de entre las naciones del mundo para formar y ser la nación escogida de Dios y así dar a conocer su nombre a todas las naciones. Así es que, mis amados hermanos, en este primer capítulo de Génesis vamos a aprender o vamos a ver qué nos enseña. Y aquí vamos a ver 3 grandes verdades que nos van a ayudar a entender que Dios es el creador de todo el universo. Por eso le he puesto a esta pequeña reflexión, Dios el creador de todo el universo. Y veamos cuáles son estas 3 grandes verdades que nos muestra este primer capítulo de Génesis. La primera verdad es que simplemente es que Dios es el creador. Dios es el creador. Dice el primer versículo de este capítulo: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. El pasaje simplemente nos dice que Dios es el creador del cielo, de los cielos y de la tierra. Dios no fue creado, sino siempre ha existido. Dios está fuera del tiempo y aquí es el comienzo del tiempo. Así es que Dios es el creador de todas las cosas. Todo lo que vemos, todo lo que palpamos, lo que escuchamos en la creación tiene su principio en Dios. El primer versículo de la Biblia establece en forma definitiva que el mundo no comenzó por sí mismo, sino que Dios lo creó. La frase con que se inicia el relato no se refiere a la eternidad, sino más bien al tiempo, sino al principio del mundo, al principio de lo que conocemos nosotros. El universo no es el producto también de la evolución, sino que es producto de la mano creadora de nuestro Dios. La palabra Elohim, que podemos ver en el original, que es Dios, que se usa en este versículo, tiene el significado del fuerte, de la deidad suprema, el fuerte, el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, que creó todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver de la nada. Esta simple afirmación, que Dios creó los cielos y la tierra, refuta al ateo que dice que no hay Dios, al agnóstico que afirma que no puede conocer a Dios, al politeísta que adora a muchos dioses, al panteísta que dice que toda la naturaleza es Dios, también al materialista que argumenta que la materia es eterna y no se crea, y al fatalista que enseña que no hay plan divino detrás de la creación y la historia humana. Entonces vemos que la personalidad de Dios se ve en este capítulo porque Él habla, Él ve, Él nombra y Él bendice. El científico puede afirmar que la materia solo llegó a existir por sí sola, que la vida ocurrió por sí sola y que todas las formas complejas de la vida evolucionaron gradualmente, de formas inferiores, pero no nos puede dar pruebas de sus declaraciones. Es tan simple como lo que dice la palabra de Dios. Dios en el principio creó los cielos y la tierra.
nuestra creación, lo que vemos, el universo no surgió de la nada, sino que surgió de la mano de Dios, porque Dios hizo todas las cosas. Dios es el creador de todas las cosas. La creación también revela acerca de Dios, su sabiduría y poder, su gloria, su amor por el hombre insignificante y su cuidado providencial que tiene hacia su creación. Él es el Dios todopoderoso, creador y sustentador de todas las cosas. Por eso es que es nuestro Dios, es el creador de todas las cosas. Y la segunda verdad que podemos ver en este capítulo es que Dios es el que da orden, el que ordena todas las cosas. Nos dice el versículo 2, y la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y la tierra, en la Reina Valera nos dice así, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay una teoría que anda por ahí dispersándose, en el cual dice que en este lapso del versículo 1 al versículo 2 es un lapso de tiempo en el cual ocurrió la rebelión de Satanás. Por eso dice que hay un caos, porque dicen que en este lapso de tiempo ocurrió la rebelión de Satanás, la rebelión contra Dios, lo cual trajo una guerra y trajo un caos total. Sea cierto o no esta teoría, podemos ver que algo ocurrió en este espacio de tiempo y que trajo desorden. Y como nos dice la NBI, era un caos total. Y la Reina Valera dice que estaba desordenada y vacía, ¿sí? Y es en esto que podemos ver a Dios, que es el que da orden al caos, que da orden al desorden. La nueva creación, como la vieja, de cada uno de nosotros empieza con la palabra de Dios y el movimiento del Espíritu Santo. Comparemos el orden aquí con la experiencia de un alma que pasa de muerte a la vida. Primero observamos el desorden que hay en la vida del ser humano. La vida del ser humano sin Cristo está en completo desorden. La triple condición del estado del hombre por su naturaleza se halla aquí lúcidamente sugerida, que había un desorden, pero también hay confusión. La tierra estaba desordenada, dice. No tenía ninguna forma, nada en armonía con el propósito de Dios, ninguna cosa perfecta. La mente carnal, al igual cuando estamos en Cristo, está enemistada con Dios. Y las cosas espirituales para Él son locura. Pero también hay un vacío, igual que dice este versículo. Dice que había vacío durante la creación. Por sí misma, completamente es incapaz el ser humano de poder llenar ese vacío que hay en su corazón, porque Cristo es el que puede solamente llenarlo. Y Pablo decía, esto es, en mi carne no mora el bien. En el ser humano común que no conoce a Cristo, no mora el bien. El hombre está absolutamente vacío y no tiene nada con Dios si no se arrepiente y si no entrega su vida a Él. Pero también, como nos dice en este versículo, la oscuridad, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, dice. No puede haber otra cosa que tinieblas hasta que sea enviada la luz. Nosotros estuviéramos en tinieblas hasta ahora si Dios no hubiera mandado que resplandezca la luz en nuestro corazón. Y es así como Dios da orden al caos y también puede dar orden en nuestro corazón. Por eso, mis amados hermanos, este libro de Génesis nos muestra lo grandioso que es nuestro Dios. Y aunque no es el propósito de Génesis definir la doctrina de la Trinidad, también podemos ver aquí parte de esa doctrina de la Trinidad, del Espíritu Santo, jugando un papel muy importante en la creación de Dios. Otros pasajes bíblicos aclaran bien esta premisa. Basta mencionar en el Salmo 139 que ilustra el papel que el Padre tuvo en la creación. Job
menciona la participación del Espíritu Santo en ese proceso, y otros pasajes enfocan al Señor Jesucristo como el creador de todo lo que existe. Así es que vemos aquí en la participación, primeramente al mencionar que Dios es el creador de todas las cosas, pero también al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, dándole forma al desorden, al caos. Y es así como vemos a Dios dando orden por medio de su Espíritu Santo. La tercera verdad: Dios crea todo de la nada. Lo podemos ver en los versículos 3 al 31. Y todos estos versículos nos dicen la secuencia de la creación de Dios de la nada. Nos muestra la frase: y dijo Dios, en los versículos 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24 y 26. 8 veces aparece el verbo decir, para hacer hincapié sobre el hecho de que Dios crea todo por medio de la palabra, por medio de el verbo. Dios construye, edifica y hace y rehace por medio de su palabra. Lo que expresa lleva la fuerza de su poder y se hace realidad. La palabra escrita que tenemos hoy en nuestros días es de parte del Señor, que también genera vida eterna para todos aquellos que creen en Él, porque esa palabra es el verbo que se hizo carne. Y el primer día, dice las Escrituras, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. El primer elemento creado es la luz, indispensable para poder reconocer y distinguir cualquier cosa donde hay oscuridad. El agente de la creación es la palabra de Dios, la cual es suficiente y es eficiente para hacer realidad la voluntad de Dios. La luz cumple su propósito asignado y como parte de su actividad creadora, Dios la separa de las tinieblas, que representa el elemento del caos. Dios da nombre a lo creado, manifestando así su dominio y su señorío. La luz y las tinieblas y sus expresiones concretas de día y noche significan mucho más que la división de un periodo de tiempo. Más bien expresa cualidades que se caracterizan toda la creación, que se caracteriza por el orden que Dios da a toda la creación, su propósito que Él tiene para toda la creación. Vemos también en el Evangelio de Juan que desarrolla el aspecto de la creación en forma más concreta cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dios, por medio de su palabra, crea todo lo que podemos contemplar en nuestros días. Y en el segundo día, dice el versículo 6, y dijo Dios que existe el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Vemos cómo Dios crea una bóveda o un firmamento con el propósito de separar las aguas, que es el elemento que está desordenado, y poner orden en el universo. Una parte de las aguas, al separarse, queda abajo de la bóveda y la otra sobre la misma. Entonces esta descripción es consistente con la experiencia de que el agua en forma de lluvia cae de arriba y la bóveda recibe su nombre y constituye en la parte superior del universo. Y la descripción bíblica, el universo tiene 3 partes. Primero, los cielos de arriba, la superficie donde está la tierra y los mares, y la parte inferior donde están las aguas debajo de la tierra. Y el tercer día, dice el versículo 9, y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. Las aguas se quedaron debajo de la bóveda o el firmamento y son juntadas en un lugar para permitir que lo seco aparezca. Entonces la reunión de las aguas dice que las llamó mares y también a lo seco lo llamó tierra, que forma la superficie habitada en todo el universo. En los versículos 11 y 13, la creación del reino vegetal, primero en la escala de la vida orgánica, es la segunda actividad creadora de Dios en este día.
La tierra es llamada a participar en forma continua en la creación de las plantas, proveyendo las condiciones y los elementos necesarios para dicha vida. La vegetación se clasifica en plantas que germinan directamente y plantas que dan fruto con su semilla dentro del fruto. El reino vegetal se diferencia en especies y con capacidad de reproducción continua por sus semillas. Y en el cuarto día vemos en el versículo 14, y dijo Dios, que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche y que sirvan como señales de las estaciones de los días y de los años. La atención creadora de Dios se dirige a la bóveda o al firmamento o al que conocemos comúnmente como el cielo, creando los cuerpos celestes. Y en las culturas antiguas, en las culturas paganas, incluso hoy en nuestros días, en la astrología, se consideran a los astros divinidades o con poderes divinos. Se le idolatra y se le atribuyen poderes del destino en las vidas de los seres humanos. Y aún los hombres, y aún los nombres que podemos ver en nuestros días de la semana reflejan este acto de culto a los astros, los cuales nos dice la luna, el Marte, Mercurio, Júpiter, etcétera, en el cual podemos verlo como lunes, martes, miércoles, jueves. Pero aquí podemos ver que Dios crea todos los cuerpos celestes para ocupar el espacio superior del universo. Sus propósitos específicos son establecer periodos de día y noche, ciclos de año, variaciones climáticas que condicionan el ciclo de la vida, estaciones, servir de señales a las manifestaciones especiales de Dios y alumbrar la tierra reflejando su luz. Además, por su ministerio e inmensidad, otro propósito es mover al ser humano a alabar la grandeza de Dios y confiar en su creación y confiar más bien en el Creador que hizo todas las cosas. El sol y la luna son mencionados por su cercanía, su influencia en proveer condiciones indispensables de vida en la tierra. Sin la luz del sol, pienso que podría ser un poco complicado generar vida. En las culturas contemporáneas influyentes a Israel, como por ejemplo Egipto, Mesopotamia, el sol y la luna eran consideradas divinidades principales. Pero aquí vemos en la palabra de Dios que la revelación, que es las escrituras, la revelación bíblica, está claramente dicho que estos cuerpos celestes son criaturas de Dios para beneficio del ser humano. No son ningunas divinidades, no tienen ninguna cosa mágica que puede traer el dominio, más bien el destino de los seres humanos, como lo podemos ver en algunas creencias. Con esta breve frase de 4 palabras, el autor bíblico concluye que la narración de la creación de todos los astros, Dios es el creador de los astros y Él asignó sus funciones. Estas son dividir el día de la noche, señalar las estaciones, días y años, alumbrar la tierra. Y muchas culturas se han desarrollado sobre la creencia de que los astros tienen poderes y tareas especiales, entre ellas trazar el destino de cada persona y determinar lo que cada ser humano será o hará. Pero estos versículos son un certero golpe mortal a la astrología y una afirmación de la soberanía de Dios. Los seres creados por Dios son los astros. Podríamos decirlo, las estrellas, las lumbreras, Dios las creó por un propósito para dar vida a su creación. Pero no tienen ningún poder más allá porque son cosas creadas por Dios. Y el quinto día nos dice el versículo 20, y dijo Dios, que rebose de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Los primeros seres vivientes del reino animal son los acuáticos y las aves. Las aguas participan en la creación al convertirse en el ambiente de vida para los seres acuáticos.
Se clasifican en grandes animales, los más alejados del hombre, y los peces. Pero también las aves son creadas para volar y ocupar el espacio sobre la tierra en la bóveda. Todos son creados según su especie. Y la palabra crear, al que significa actividad única y exclusiva de Dios. Los seres vivientes reciben una bendición de Dios. Consiste en la capacidad de procrearse, de multiplicarse y de ocupar los espacios asignados. Por eso Dios hizo todas las cosas en orden, de acuerdo a su voluntad. Cada animal con su propia especie. Y llega el sexto día. Y el versículo 24 dice así: y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y así sucedió. Nuevamente la tierra participa en la creación de animales, proveyendo las condiciones y los elementos necesarios para la vida. Se les ocupan, podemos ver cómo Dios agrupa en 3 categorías: animales domésticos, ganado, animales que se arrastran o reptiles y animales silvestres de la tierra. Estos grupos representan la totalidad de los animales terrestres y son clasificados por especies. Aunque no se determina una cantidad específica, podemos ver que la creación de Dios se ve manifestada a través de los animales. Pero también en el sexto día termina con la creación del ser humano. Todo lo creado hasta ahora es preparación a la creación y sustento del hombre, en quien de aquí en adelante la revelación bíblica se ocupará en forma muy especial de la gran corona de la creación. Y el versículo 26 dice: y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran en el suelo. En este relato se describe a la creación de la humanidad completa, su identidad específica, lugar y propósito en el universo. En los versículos 2, 4 y 18, 23 se describe en forma más detallada la creación del hombre y de la mujer. Pero vemos aquí cómo Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Primero se anuncia la decisión y participación de la divinidad. Vemos cómo la palabra, junto con el Padre, con el Espíritu Santo, platican y dicen: vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces su propósito es para ejercer dominio sobre lo creado en la tierra, el mar y el aire. Se aclara que Dios crea al hombre y a la mujer, dando así origen a la humanidad completa. Ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero con diferenciación sexual. Y luego dice el versículo 28, y los bendijo con estas palabras. Y podemos ver la narración bíblica. La palabra hebrea usada es berek, que este verbo tiene 2 implicaciones. La primera es dar un privilegio o regalo de algo que viene directamente de la mano de Dios. Entonces, así que todo lo que ha sido creado, que son los animales acuáticos, las hierbas, las plantas, los vegetales, reciben el privilegio de reproducirse, pero el hombre y la mujer son bendecidos para reproducirse y para tener dominio sobre toda la creación. Es decir, para someterla, para administrarla. Al hombre se le da ese privilegio, ese alto honor de poder someter, sojuzgar a la creación de Dios. La bendición es un llamado al compromiso y a la dedicación a Dios. Dios bendice al hombre y a la mujer capacitándolos para la procreación, la ocupación del medio y el ejercicio del dominio sobre los otros seres vivientes. Además,
Dios permite que las plantas sirvan de sustento. También a los animales Dios le da las plantas como sustento. Dios concede una elevada evaluación a todo lo creado, que presenta un cuadro perfecto de armonía y equilibrio entre todos los seres y elementos creados. Pues dice su palabra, y vio Dios que esto era bueno en gran manera. Y así nos hizo el Señor a imagen y semejanza, que son las capacidades esenciales para poder comunicarnos con Dios. Nos dio dominio sobre la creación, sometiéndola, es decir, administrándolo como buenos mayordomos. Así que el ser humano fue creado por Dios. Somos producto de su mano y no resultado de la casualidad u otros factores o un resultado de una evolución, sino que de sus propias manos Dios nos creó. El ser humano fue creado por Dios con la capacidad de relacionarse con Él. Por eso podemos razonar y podemos hablar y podemos hacer grandes cosas. Podemos agarrar las cosas que Dios ya creó y transformarlas en algo muy útiles para nosotros. Entonces, el ser humano fue creado por Dios con la capacidad de ser un administrador general de todo lo creado. El hombre puede hacer lo que bien le parezca, recordando que tendrá que dar cuenta un día de todos sus actos. Y así vemos el capítulo 1 de Génesis, que nos enseña grandes verdades acerca de Dios. Primeramente, que Dios es el creador. No hay nadie más, no existe otro ser o no existe una casualidad, sino que Dios es el creador de todo lo que vemos. Y Dios es el que da orden al caos, al desorden. Dios es el que le dio equilibrio a todo lo que podemos ver. Cuando vemos videos en el cual nos muestra todas las partes de nuestro cuerpo, podemos ver lo grandioso que es nuestro Dios, cómo nuestro cuerpo tiene múltiples capacidades, porque Dios es el que da orden al caos, al desorden. Pero también Dios es el que crea todo de la nada. Dios creó todo el universo de la nada. No había nada, no existía materia que pudiéramos decir Dios agarró para transformarla, sino por el contrario, Dios creó todo el universo de la nada. Así que este capítulo nos muestra lo maravilloso y poderoso que es nuestro Dios. De Él procede todas las cosas, todas las que hay en los cielos y en la tierra, y más allá de donde nuestros ojos no podemos ver ni imaginarnos. Y también nos muestra que nosotros hemos sido creados por Dios con capacidades especiales que conlleva la responsabilidad de cumplir con la misión de Dios, con la misión que Él nos ha encomendado, que es administrar la tierra, su creación. Disfrutar también de su creación, disfrutar de ser parte del universo y también la responsabilidad de cuidarlo y de sostenerlo. Al darnos su imagen y semejanza, Dios nos concede también su habilidad para ser fieles administradores, para ser fieles hijos de Dios. Entonces lo que Dios realmente hace es que tiene un profundo amor por nosotros como seres humanos, que es por ello que genera la vida. Y aún estando nosotros en el vientre de nuestra madre, Dios se manifestó y dio su palabra para que lo conozcamos y para que conozcamos sus propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Así que, mis amados hermanos, les invito a que vivamos agradecidos con nuestro Dios. Vivamos agradecidos con nuestro Creador, reconociendo que de Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, sirvámosle con mucho entusiasmo, sirvámosle con mucho amor en este año 2021 que acabamos de empezar. Sirvamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Recuerda que Dios te hizo con sus propias manos.
No eres producto de una evolución, no eres producto de la casualidad, sino que eres producto de la mano de nuestro Creador, el cual tiene un propósito para tu vida. Y uno de los propósitos para tu vida es proclamar su palabra y servirle y adorarle por la eternidad. Así es que, mis amados hermanos, sigan viviendo su nueva vida en Cristo. Sigan disfrutando del amor y la compañía de nuestro Dios. En este 2021 yo los animo y les pido que trabajemos juntos en amor, juntos, agradecidos a nuestro Creador del cielo y de la tierra. Así es que ánimo, sigan viviendo su nueva vida en Cristo, sigan sirviendo a nuestro Señor, y ahora más que nunca mostremos nuestros dones y talentos a nuestro Dios, porque eso es lo que Él se merece. Así es que ánimo, sigan firmes en el Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra
estamos concluyendo el culto de este día. Damos gracias a Dios porque pudimos escuchar su palabra, pudimos cantar. Es un gozo haberlo hecho. Y los avisos son de que no dejemos de conectarnos los días miércoles a las 8 de la noche. Es culto de oración, es un privilegio, un placer y un gozo el poder interceder unos por otros. Asimismo, no dejemos de reunirnos cada uno en sus hogares junto a su familia los domingos. Es igual un privilegio el poder escuchar su palabra y el poder estar junto a nuestra familia, alabándole y honrándole a nuestro Dios. Gracias a Dios por eso y gracias a Dios porque hemos terminado ese culto y esta semana. Vamos a hacer una oración para terminar. Mi Dios, gracias. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque tú nos cuidas. Gracias, Padre, porque pudimos escuchar tu palabra. Gracias, mi Dios, que cada mensaje, Señor, que cada punto que tu Hijo dio a conocer sea una palabra que llegue a nuestros corazones, mi Dios, que lo podamos llevar a la práctica en esta semana que estamos iniciando. Gracias, mi Dios. Te agradecemos, Padre. Y te pedimos que cuides a cada uno de tus hijos, donde quiera que estén, Señor, en sus hogares, cuando vayan a sus trabajos, cuando vayan a sus negocios, a donde quiera que vayan, ve con ellos, mi Dios. Te agradecemos, Padre, por este privilegio de poder escucharte, mi Dios, de poder alabarte y honrarte. Gracias, mi Dios, por este año también que nos estás dando la oportunidad de vivir. Gracias, mi Dios, por todo. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.